Ok. Bueno, hola. En esta ocasión nos encontramos en compañía del doctor Senado Cruz Herrera. Él es el coordinador estatal de Planeación y Evaluación e Investigación del Consejo Estatal contra las Elecciones de Puebla. Doctor, buenos días, mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día. Le agradezco mucho por su tiempo, por esta entrevista. Y es con fines educativos, es para conocer acerca del papel que juega la psicología social en el ámbito laboral, por así decirlo, ¿no? O sea, cuáles son los aspectos en los que se puede aplicar, por así decirlo, ¿no? Es para un requisito para una evaluación de la materia que estoy cursando, que se llama el campo aplicado de los procesos socioculturales. Entonces, si le parece bien, podemos empezar con las preguntas. Okay. ¿Sí me puede decir cuál es su formación académica? Bueno, yo soy psicólogo general de formación. Estudié en la Universidad Autónoma de Puebla, psicología. Cursé mi maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y últimamente, cursé mi doctorado en Estudios Organizacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, en esa competencia. Y bueno, tengo una serie de diplomados de especialidad en materia de atención a las adicciones, particularmente es ese campo de formación, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y si me podía comentar qué motivo lo llevaron a estudiar psicología en este caso? Bueno, la primera tiene que ver con una necesidad de aprender. Es decir, yo venía de una formación de las áreas físico-matemáticas, particularmente yo estaba estudiando ingeniería industrial mecánica. Sin embargo, fui muy curioso en términos del mundo de la subjetividad, es decir, el mundo de la materia nos decían cosas de la física, de la mecánica particularmente que me interesaba. Pero cuando yo empecé a leer algunos textos, miraba ahí de reojo la cuestión de la subjetividad, decía, bueno, ¿y qué es lo subjetivo? O sea, ¿desde dónde podemos nosotros encontrar una respuesta a? No pretendía ser psicólogo, psicoterapeuta, resolver problemas de patologías, ¿no? Problemas emocionales, para nada. Más que nada fue una necesidad, una curiosidad por conocer el mundo de la subjetividad. Había varias alternativas, entre ellos estudié antropología, filosofía y letras en ese entonces en la facultad, más que nada filosofía o letras o psicología. Y bueno, me hicieron una recomendación muy práctica, ¿no? Pues yo estaba, pues te recomiendo que estudies psicología, porque además de esto te permite tener una situación laboral inmediata, ¿no? Pero resuelve esta primera necesidad de conocer el mundo de la subjetividad, okay, ¿no? Muy bien. ¿Y usted qué capacidades cree que se necesitan tener o qué competencias para llegar a ser un psicólogo y en este caso aplicarlo al área social, por ejemplo? Bueno, yo creo que una de las primeras capacidades o competencias en términos generales es la lectura. O sea, si no lees, no. Es decir, la lectura implica el conocimiento de acercarte a aquellas temáticas que para ti sean muy importantes, independientemente de lo que tu maestro te esté dando a conocer. Cada uno de nosotros tenemos ciertos perfiles o áreas de interés, ¿no? Es lo que nos genera ciertos placeres y que de alguna u otra manera se van a cuajar, a concretar cuando tú tienes tu perfil ya definido posteriormente, ¿no? Persistencia en lo que tú quieres, paciencia, porque hay cosas que no se logran de inmediato, y pasión por lo que a ti te gusta. Entonces, digamos en estos términos generales, implica creatividad, implica compromiso social. Para los que estudiamos en instituciones públicas me queda claro que no nos paga el gobierno, nos paga la gente que nos da su dinero con los impuestos, ¿no? Y si yo no miro desde este escenario, esta postura desde donde, quién me ayudó a construirme en mi profesionalidad, entonces me cindo de esta realidad social en la cual me ayudó a tener un stock de conocimientos. Y esto tiene que ver con el compromiso social, ¿no? Okay. Muchas veces decimos que los de allá arriba están robando la lana, ¿no? Pero ¿qué tanto yo estoy robándole dinero al pueblo cuando no asumo mi responsabilidad de ser un estudiante de una universidad pública, como en este caso la UAP, ¿no? En este caso. Entonces, son muchas cosas que entran allí en juego. El deseo de conocer, uno,
el deseo de transformar tu propio mundo inmediato, ¿no? Sabemos de que tenemos muchas broncas y que hay que hacer algo, ¿no? Exactamente, sí. Uh-huh. Ok, me comentaba que usted es psicólogo general. Soy psicólogo general. Fue egresado, ajá. ¿Cómo relacionó, por ejemplo, en este caso, el área de la psicología con lo que está haciendo actualmente usted ahorita? Bueno, fue una cuestión que se fue dando y se fue provocando en el camino de mi trabajo. Es decir, cuando yo entré a la universidad a estudiar psicología, me enfoqué más al campo de lo social, ¿no? De entrada. De hecho, muchos piensan que yo soy psicólogo social, ¿no? Les digo, ¿por qué? No, porque pues, te estás muy metido en la cuestión comunitaria, las instituciones y todo lo demás. Pero esta es una ilusión que ha generado una fragmentación de lo que es la psicología. La psicología en sí misma es social, ¿no? Está en el campo de las ciencias sociales. Punto. Las patologías no nacen de la noche a la mañana por sí mismas y tienen que ver entonces en el diario vivir de los propios sujetos. Hay que entender los contextos, hay que entender la excitación de la propia cultura, hay que entender las cuestiones de la propia historia. Hay que entender muchos elementos que ponen en juego, ahora sí, los mecanismos emocionales, relacionales, de cognición del ser humano. Entonces, ¿dónde está eso, no? Entonces, la subjetividad pues no nace de la noche a la mañana en sí misma. Tenemos que recurrir a modelos teóricos para primero comprender y entender lo que nosotros definimos como la realidad. Y en ese marco también sería el punto de referencia para intervenir en eso que hemos definido de que está hecha la propia realidad, ¿no? En este caso, el mundo de lo subjetivo. Esto nos muestra de alguna otra manera, yo no lo sabía, digo, se te van articulando, había una decisión entre los psicólogos clínicos, los psicólogos educativos, ¿no? Una suerte de esquizofrenia institucional, ¿no? Que de alguna otra manera también imposibilita que los estudiantes en aquel entonces, no sé si en la actualidad, pero en aquel entonces tuviéramos esta imposibilidad de articular e integrar en una sola visión el campo de la psicología. Me queda claro que es un componente del campo de lo social, ¿no? Que tenemos niveles de implicaciones, niveles de trabajo, eso plantea ciertos tipos de escenarios, es decir, en este mismo espacio se pone en juego la psicología social, en este mismo, por decirlo así, ¿no? Pero ¿qué es lo social? En este mismo espacio se pone en juego procesos educativos, ¿no? En el sujeto, que es la psicología educativa. En este mismo espacio se pone en juego los escenarios de la psicología clínica. No son los objetos y los escenarios en sí mismos. Nosotros les imputamos un valor hacia las acciones que nosotros pretendemos hacer. Por lo tanto, pues en este mismo escenario de la salud convergen diversas maneras de entender lo psicológico y los niveles de implicación para su intervención, ¿no? Un poquito complejo pareciera ser, pero no es que por estar en la Secretaría de Salud, por decirlo en este sentido, sea psicología clínica, ¿no? Hay mucho de lo campo de lo social, como en estas cuestiones que se trabajan, en lo organizacional, en lo también relacional. Tal vez el componente de lo clínico se atribuye directamente a la resolución de un conflicto, de una enfermedad entre los sujetos, en este concepto que se tiene sobre la propia enfermedad, y se generan sus propios modelos y teorías de acción, ¿no? Tal vez aquí mismo, y en este mismo escenario en donde estamos, se pone en juego también el componente de lo relacional social, que tiene un peso fuerte sobre los modelos de atención a la salud, es decir, promoción a la salud, fomento a la salud, educación para la salud, participación social, hace referencia directamente al vínculo con el contexto comunitario, con las instituciones, con actores, y que son necesidades o competencias teóricas y técnicas, inclusive metodológicas, que uno debe de conocer para manejarse en el campo de la prevención de las adicciones, como en este caso, ¿no? Okay. Para dar una idea, ¿no? O sea, viene como que implícita una, ¿no? En otra, o sea, viene muy relacionado. Viene relacionado, claro, pero aquí es la salud no es enfermedad, es un primer principio que hay que entender, ¿no? Salud no es psicoterapia, ¿no? Salud no es terapéutica, ¿no? Nosotros decimos que la salud es tan importante como para dejarlo solo en manos de los médicos. Pues no. Es decir, la salud tiene que ver antropólogos, sociólogos, psicólogos, pedagogos, la propia comunidad en sí misma, la participación social. Desde ahí estamos entendiendo la noción de lo que podemos significar la salud. Si entramos solamente al componente de lo clínico, terapéutico, pareciera ser que hubiera una restricción del concepto, y además
esta restricción de conceptos es una restricción altamente cuestionable, porque también la salud forma parte de nuestros constructos sociales, ¿no? Claro. O sea, se puede decir que en este caso no solamente se está tomando el modelo biomédico, por así decirlo, ¿no? Sino abarca un modelo biopsicosocial en ese sentido, ¿no? Biopsicosocial, un modelo ecológico que tiene que ver entonces las implicaciones de los diferentes sistemas que componen nuestras sociedades, la comunidad, las instituciones, líderes formales o institucionales, los propios esquemas de infraestructura de en este caso del sistema de salud, y muy en particular en el componente de la atención de las adicciones. Y cuando hablamos particularmente de las adicciones, no solamente estamos hablando de aquel que es consumidor o que está teniendo una enfermedad, ¿no? Hablamos de las adicciones desde cómo entendemos el proceso de la construcción de las adicciones en sí misma. Hablamos también de la necesidad de detectar de manera temprana y atención oportuna a aquellos sujetos que están en una situación de alta vulnerabilidad, pero hay un componente en el cual coincidimos una gran mayoría de disciplinas, que es el componente de la promoción de la educación para la salud, porque en ese escenario están presentes también muchas disciplinas, ¿no?, que tienen aportaciones en la atención de la población, ¿no?, que dice mucho sobre la construcción de los imaginarios sociales, que dice mucho sobre prácticas y ritos que tiene la población en sí misma, sobre sus estilos de vida, ¿no?, y que requieren de ciertas teorías, ¿no?, pero no solamente teorías, sino metodologías de intervención social, ¿no?, más de contacto comunitario, más de intervención de educación participativa. Entonces, si miras tú ese componente, hablar de prevención y promoción de la salud pareciera ser que es algo que cuando tú miras los hospitales, fomento y promoción de la salud, pues pareciera ser que es un escritorito y un cuartito, y se reduce la visión de la prevención de las enfermedades, la aplicación de las vacunas y poca infraestructura, y la cuestión clínica, los más, digamos, los más chidos, digamos así, los que ganan más lana, los que tienen más infraestructura, son aquellos que están en la parte de curativa y realizatoria. Pero no te creas, pues el trabajo de la prevención, promoción y educación para la salud, el trabajo de implicación con los grupos sociales o colectivos requiere de teorías y metodologías, ¿sí?, y de un alto nivel de especialización. Entonces, ha habido una suerte de tener una visión del modelo médico hegemónico de poder, ¿no?, por muchas razones. Primero, porque es una visión errónea de lo que es la propia salud, y la segunda, que tiene que ver con la rentabilidad propia de las enfermedades, ¿no? Okay. Es mucho más rentable la enfermedad que los procesos de prevención. Entonces, no ha habido un trabajo fuerte hasta ahorita, que aunque esté dentro de los protocolos, las normatividades, las leyes generales de salud, los principios constitucionales, la actividad concreta te marca entonces que falta mucho por hacer en el componente de lo social, ¿no? Ok, perfecto. Así, el Consejo Estatal contra las Adicciones de Puebla, ¿a qué se dedica más o menos? O sea, ya lo hemos así como manejado un poquito, pero sí me podría comentar más o menos cuál es su función de la institución. Tenemos dos funciones. La primera, en el marco de la atención a la salud, que es una necesidad en sí misma de la población, y es un derecho también constitucional, el Estado le da la responsabilidad y la función de la Secretaría de Salud, ¿sí?, en la protección, provisión y la participación en términos de componentes sanitarios, no a otra institución. Es, por lo tanto, responsabilidad del sector salud generar las políticas de atención sanitaria. Si este es el componente como tal, entonces desde ahí se plantean los principios generales que regulan las prácticas sanitarias del IMSS, del ISSSTE, de Pemex. ¿Sí? Secretaría de Salud, regula y norma, ¿sí?, una política general en materia vamos a decir, de problemas o situaciones sanitarias. Las formas de organización y de proveer los sistemas de salud se generan a partir de instancias muy concretas. Una de ellas, y de las más importantes y de las primeras existentes por parte del Estado, es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud y Asistencia, así como se llama. Sin embargo, ha evolucionado pues los sistemas sanitarios y más de atención clínica por parte del Instituto Mexicano de Seguridad Social, el ISSSTE, por ejemplo, el ISTEP,
el propio DIF, que también procura atención sanitaria, la propia Sedena, ¿no?, que tiene sus hospitales de atención sanitaria, los institutos nacionales de salud pública, las propias universidades que también en sí mismas tienen atención sanitaria, por ejemplo, el hospital universitario, etcétera. Pero hay un marco que norma y regula en términos de su generalidad, porque es competencia del Estado. Cada una de las instancias, ¿sí?, tiene su propio programa de trabajo. El IMSS, el IMSS, el ISSSTE, vamos, que son instituciones públicas. Pero también hay instituciones privadas. Y estas instituciones privadas están bajo la regulación y una normatividad a nivel nacional. A fortiori, vamos, ¿no? Esto te muestra de alguna otra manera entonces cómo el Estado plantea en términos de la política la organización de su aparato como aparato, vamos a decir, social, de la procuración de los servicios, y pone en coordinación, ¿sí?, el establecimiento de estos enlaces. ¿Por qué te planteo esto? Regreso. Cada instancia tiene sus propios programas de trabajo. La propia Secretaría de Salud tiene en sí mismo sus propios programas de trabajo. Vamos a quitar la Secretaría de Salud y dejamos a un lado, por decirlo así, las otras instancias. La Secretaría de Salud, como tal, tiene un proyecto y un programa de atención a las adicciones, que va desde prevención universal, educación para la salud, promoción para la salud, es un primer gran componente. Otros programas que van dirigidos a la detección temprana y a la atención oportuna, es decir, grupos que están en vulnerabilidad para tener la enfermedad. Otros programas que tienen que ver en materia de tratamiento, es decir, aquellos que ya tienen la enfermedad, en este caso de la adicción, ya sea en su modalidad residencial o ya sea en su modalidad de tratamiento ambulatorio. Programas de capacitación y formación continua, tanto para el personal como para las instituciones que quieren profesionalizarse. Programas de investigación de corte epidemiológico, corte cualitativo, sobre la percepción de riesgo, distribución y frecuencia de la problemática, etc. Y obviamente programas normativos, o sea, no menos de 6 programas estratégicos, la Secretaría de Salud. Okay. Ese es el programa de la Secretaría de Salud. Entonces, es el programa inherente. Hay otros programas como atención al SIDA, atención del cáncer, programa de atención del adulto y del anciano. Dentro de todos los programas, uno de ellos es el adicciones y tiene estos componentes. Ahora, regresemos al otro componente. El otro componente tiene que ver con la coordinación ahora con el sector público, social y privado que tiene programas. Entonces, el IMSS tiene programas de prevención y de atención, el ISSSTE también, el DIF también, Sedena también, en materia de las adicciones. Pero no solamente las instituciones públicas, hay instituciones privadas como Oceánica, Montefénix, para darte una idea, que forman parte de la infraestructura social o de las redes de atención, pero que no por el hecho de ser privadas no quiere decir que se articulan hacia las normatividades nacionales. Pero también hay instituciones de la sociedad civil organizada. Lo más común que tenemos nosotros en grupos de AA, por ejemplo, es una asociación civil, Narcóticos Anónimos, Drogadictos Anónimos, los grupos de 24 horas, por ejemplo, Neuróticos Anónimos, que forman parte de esa tradición, centros de integración juvenil, el INEPAN, Instituto Nacional de Investigación de Riesgos Psicosociales, fundaciones, o sea, instituciones públicas, instituciones privadas e instituciones de la sociedad civil. Todos ellos, junto con la Secretaría de Salud, forman el Consejo Nacional contra las Adicciones. Correcto. Entonces, cuando tú me preguntas sobre el SECA, nosotros, o sea, en este caso yo te puedo hablar como responsable del programa dentro de la Secretaría de Salud, pero al mismo tiempo tengo una doble función. Estoy en el trabajo de la planeación junto con otras instituciones de la política estatal en materia de atención a las drogas. Entonces, son dos acciones. En casa tenemos que hacer el programa como parte de la Secretaría de Salud, pero también tenemos la función normativa y el Estado de coordinar, coadyuvar, hacer un trabajo colegiado con otras instancias. Por eso se llama Consejo Estatal contra las Adicciones, porque articula estas diversas dependencias que hacen acciones. Y por otra parte, sí, tenemos las acciones en sí mismo de la Secretaría de Salud. Ok, perfecto. Muy bien.
Entonces, en este caso, ¿qué función tendría el psicólogo? Así como, por ejemplo, usted aquí más o menos. Vamos a hablar de la función que tendría el psicólogo, una de las funciones que tendría, que pudiese tener el psicólogo, ¿no? Sí. Dependiendo de las competencias. Es decir, si tiene una competencia y entrenamiento en el campo de lo social, vamos a poner entre comillas de lo social, entonces implica que tenga experiencias en técnicas de intervención social, manejos de grupos, metodologías de intervención, estrategias de investigación, acción participativa, conocimientos sobre teorías sociales, antropológicas, inclusive sobre los fenómenos sociales, ¿no? Si ese es el componente. Si el psicólogo o la psicóloga, el personal de psicología, está dentro del trabajo de la detección temprana y atención oportuna, digamos que tiene estos dos componentes, la parte clínica, porque tiene que hacer diagnóstico, detección de situaciones de riesgo, manejo de ciertos instrumentos que van aplicados al diagnóstico. Ya no quiere decir que la parte social no se aplique diagnóstico, claro que sí, con otros tipos de instrumentales, observación participante, observación in situ, etnometodología, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también hay metodologías y técnicas muy en particular que tienen que ver con estrategias de tamizaje, de grupos de alta vulnerabilidad, cómo decir si tiene problemas de adicciones o no. Entonces implica instrumentos clínicos y estrategias de intervención breve y el enlace con lo que es la educación para la salud. El tercer componente, si estás en el marco del tratamiento, tu estrategia es netamente psicoterapéutica, o sea, netamente clínico, ¿no? Es decir, patologías, comorbilidad, manejo de instrumentales, estrategias de intervención, terapéuticas, etc. Entonces, date cuenta cómo cada una de las áreas exige ciertos tipos de competencias, teorías, metodologías y técnicas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿usted se basa en alguna postura teórica, algún modelo teórico, o toma de varios para hacer su trabajo, por ejemplo? Si bien es cierto que cada uno de los componentes te da una información, digamos, muy en particular, yo parto del constructivismo social. Constructivista. Sí, más social. No construcción. Constructivismo social. Sí, ¿por qué razón, no? En primer lugar, porque es un modelo, un paradigma que me permite hacer una integración y una articulación de las diferentes posturas. Es decir, me resuelve el conflicto de lo ecléctico, me resuelve el conflicto entre dónde, ¿no? Dónde meterlo, ¿no? Es dentro de por una parte, partimos de la tesis entonces de que en este mundo de lo social, de lo subjetivo, en esta coparticipación entre los sujetos, en estas cuestiones que las cosas carecen de valor por sí mismos, nosotros le imputamos, en estos eventos que tienen que ver con lo discursivo, dialógico, relacional, ¿no? En estas maneras de que está hecha la realidad y que me pueda permitir entonces moverme en este espectro de posibilidades. Lo mismo, no lo mismo en sí mismo. Estos modelos teóricos a mí me permiten entender y comprender, hacer terapia con adictos. ¿Sí? Terapia narrativa que tiene unas posturas muy particulares de esto, ¿no? Si lo vemos dentro de la parte del trabajo con los grupos, con las instituciones, necesitamos tener visiones que nos permitan entender y comprender la complejidad de una sociedad, ¿no? En sus diferentes escenarios, las propias instituciones, ¿no? Teorías que me permitan a mí ver cómo las instituciones públicas son anárquicas, irracionales y ambiguas y no son altamente racionalizadas, como otras teorías como conductuales, ¿no? Más racionalistas, instrumentales, pero también tiene una implicación de corte ideológico, es decir, la posibilidad más social, más democrática, más relacional, más horizontal de entender el mundo y hacer el mundo, ¿no? Entre las partes. Entonces, esto es como una postura personal, sí, que me permite hacer el trabajo de la conciliación y dialogar con psicoanalistas, dialogar con conductistas, dialogar con fenomenológicos o gestaltistas,
cognitivos racionales, programadores neurolingüísticos, y entender en su discurso pues estas implicaciones. No es que estén mal, sino cómo integrarlos en una lógica que te permita articular estos discursos en un plano, en una metateoría, en pocas palabras, una metateoría que le dé cabida o comprensión o te puedas mover, ¿no? Como una especie de pasaporte. Estás en otro territorio, lo comprendes, lo entiendes y no pierdes tu identidad. Exactamente. Una metateoría, sí. Correcto. Exactamente. Muy bien. Me comentaba que a veces utiliza algunas herramientas de evaluación psicológica. En este caso, ¿me podría mencionar algunas que ocupen? Hay varias herramientas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de herramientas, ¿no? Una de las herramientas de corte psicológico como tal, clínico, vamos a pensar, es lo más común que la gente conoce, ¿no? Pues son los instrumentos de detección de consumo de drogas, qué tanto está motivado un paciente para cambiar, ¿no? Que son las etapas motivacionales de Clementi y Prochaska, ¿no? Son cognitivistas netamente. En los instrumentos de detección de riesgo o de sintomatología de depresión, trastornos de ansiedad, que están asociados al consumo de drogas, ¿no? Para dar una idea, ¿no? Como puede haber otros tipos de instrumentos de trabajo. Esto lo va a definir, obviamente, cada una de los niveles de intervención, si podemos decir, en el campo de la salud. Hay otros instrumentos que son más de corte de tamizaje, de perfil de riesgos psicosociales, ¿no? Por ejemplo, en población adulta, preadolescentes y adolescentes y adolescentes. Sí. Hay otros instrumentos en el campo de lo social, vamos a decir, que son las entrevistas de profundidad, grupos focales, grupos de discusión, observación participante, etnometodología, registro, rájale, ¿no? Sí. Cada una de ellas tiene ciertos tipos de funciones como tales y tienen ciertos tipos de propósitos. Ok. ¿Sí me puede comentar, por ejemplo, qué otros profesionistas laboran con usted? Trabajo social, medicina y medicina, psiquiatría. En términos laborales, obviamente forman parte del esquema laboral los promotores de salud que vienen con otros perfiles, pero que están trabajando para la Secretaría de Salud, y por último también otros sujetos que tienen que ver o agentes como los intendentes, ¿no? Forman parte de la estructura. La gente en términos de vigilancia forma parte de la estructura, aunque no tenga, entre comillas, una función clínica, tiene una función dentro del aparato institucional, ¿no? Okay. ¿Y cuáles son las problemáticas a las que usted se enfrenta, en este caso como psicólogo, en su institución? Por ejemplo, para ejercer su labor, en este caso, ¿a qué tipo de cuestiones usted se puede enfrentar? Dependiendo en qué, ¿no? En mi caso, yo soy jefe de planeación y evaluación, ¿no? Si bien es cierto, no estoy aquí, mi trabajo implica planear las acciones de los programas de trabajo de la Secretaría de Salud en el Estado, planear las acciones de las UNEMICAP para las unidades de medicina especializada, que son los centros de atención primaria de las adicciones, ¿no? Tiene que ver con la dificultad de la burocracia en una parte, la cuestión de los recursos que tardan en muchas de las ocasiones, dificultades en términos de negociaciones también con instituciones que son acuerdos para hacer el trabajo, dificultades en la que falta también recursos humanos, es un trabajo demasiado complejo. No aquí, te hablo directamente en el campo de mi función. Okay. Se marcan estos tipos de dificultades de manera muy particular, ¿no? Recursos humanos, recursos materiales, situaciones de tiempo, cómo enfrentarse a nuevos desafíos en los cambios de administraciones municipales o a niveles estatales, las políticas a nivel nacional, conciliar necesidades singulares con las demandas que el gobierno federal se plantea. Son dificultades que siempre digo que cuando una dificultad se repite se vuelve un problema. Un problema, ok. Así es. Y, por ejemplo, ¿qué aspectos éticos tiene que usted tener dentro de la práctica de sus funciones? Así. Respeto a las personas, tolerancia, ¿sí? Sí. Cero imposición, manejo de la confidencialidad en el trabajo clínico, procurar la participación social. Si no procuras la participación social, estás coartando la posibilidad de cambio social. Exactamente.
ser lo más democráticamente posible en una relación institucional o con pacientes o con grupos o con la población, ¿no? Ok. Aparte de todas estas actividades que realiza su institución, ¿algunas otras que se nos hayan pasado mencionar que realice? Capacitación permanente. Capacitación permanente. Sí, una capacitación permanente no solamente para los equipos de trabajo, sino también para las instituciones. Nosotros llamamos esto la transferencia de tecnologías, es decir, el problema es tan fuerte que es una ingenuidad suponer que nosotros como Secretaría de Salud, como institución, como infraestructura, le vamos a dar. Requerimos, por lo tanto, de la participación activa de los estudiantes, de los universitarios, ¿no? En caso de ustedes, ¿no? Para comprender, entender y proponer, ¿no? Sí. Sobre esto y en estos escenarios, ¿no? Esa es otra parte de la labor, ¿no? A veces se piensa que las instituciones públicas, en este caso, no están haciendo. Están haciendo. Y hay mecanismos y medios, ¿sí? La cuestión es que también puedas tú, si tienes estos stock de conocimientos y habilidades, hay posibilidades de hacer cosas, ¿no? Entonces, como en todos los escenarios, dependiendo cómo lo veas, ¿no? Si ves que esto ya valió chetos, pues, en pocas palabras, mejor suicídate, maestro. Sí, pues sí. Correcto, ¿no? Sí. Pero estamos en este momento en una función, o sea, una función como funcionario, vamos a hablar en estos términos. Recae en mí o recae en los que estamos con el equipo de trabajo, ver posibilidades de hacer cosas nuevas y diferentes y hacer replanteamiento. ¿Cuánto tiempo el que sea necesario, no? Afortunadamente somos de base y tenemos permanencia en esto, ¿no? Mi tiempo, porque yo hice trabajo como psicólogo, como terapeuta y después fui coordinador de la UNEMECAPA en este caso. Llevo casi 22 años trabajando en el campo de las adicciones, no solamente aquí, sino en otras instancias, en Yucatán particularmente, en los centros de integración juvenil en Yucatán, en Tlaxcala. Entonces mi vida se ha movido en el componente del problema de las adicciones. Y si te das cuenta que aunque soy psicólogo de formación, siempre me han interesado las ciencias sociales, por eso entré a estudiar la maestría en ciencias sociales. Claro, porque lo social me dicen cosas que lo clínico no me lo puede decir. Se complementa. Claro, ¿no? Y el trabajo de los estudios organizacionales es para conocer también la complejidad de nuestras propias instituciones en el marco de las adicciones, ¿no? Perfecto. Aparte de usted, ¿trabajan otros psicólogos aquí? Aquí en esta unidad, ahorita estoy de visita porque voy a hacer un trabajo de evaluación del programa, pero particularmente en el programa de la UNEMECAPA son cerca de 60 personas que están en el modelo de la UNEMECAPA, que están articuladas en 9 unidades en el estado. De este total estamos hablando que aproximadamente el 70% son de perfil de psicología. Pero en la unidad de rehabilitación de adicciones, que también es de la Secretaría de Salud y que forma parte de la infraestructura, también trabajan equipos de psicología en el campo de la rehabilitación. Pero también la Secretaría de Salud, en las unidades, los centros de salud o unidades de atención de primer nivel, hay unidades que hay también gente de psicología. Entonces, si te das cuenta, y haciendo trabajo en prevención o en tratamiento o en promoción de la salud, ¿no? O sea, no solamente el componente de lo psicológico están en estas unidades, están en las unidades de rehabilitación, están en las unidades de los centros de salud, están como sujetos operativos, también trabajando en recursos humanos, también trabajando en áreas de capacitación. Ok, sí, son varios entonces. Son varios. Ok. ¿Usted realiza algunas actividades de investigación o el Consejo Estatal las realiza? Bueno, soy parte del Consejo Estatal como parte del staff de trabajo y hemos hecho conjuntamente proyectos de investigación de corte internacional. Aquí se hizo un estudio que nosotros le llamamos de validación, ¿sí?, de modelos de intervención sobre retención de pacientes, es decir, esto son ensayos clínicos, son métodos de investigaciones experimentales altamente controladas que un nodo de investigación de Miami junto con el Instituto Nacional de Psiquiatría se puso a prueba para eficientar los programas de atención en psicoterapia, por ejemplo. Es una metodología de incremento motivacional para el anclaje terapéutico.
Hemos hecho también otros trabajos de investigación también con el Instituto Nacional de Psiquiatría sobre validación de escalas clínicas para los centros de ayuda mutua, los famosos anexos, por ejemplo. Se han hecho otros trabajos de investigación de corte cualitativa sobre la percepción de riesgo en el consumo de drogas en población juvenil y adulta, por ejemplo, ¿no? Se han hecho otros estudios de corte de asesorías de tesis de posgrado, de enfermería o de nivel de licenciatura, que son tesis pero que tienen una contribución en materia de la investigación. Hacemos un análisis también del trabajo, un análisis descriptivo, ¿sí? o algunos casos análisis inferenciales sobre el patrón o el perfil del consumo de los pacientes o el perfil de riesgo psicosocial en la población, ¿no? Entonces el trabajo de la investigación es amplia, es necesaria, a veces se piensa que no se hace, pero sí hay posibilidades de hacer trabajos de investigación, ¿no? Tal vez sean mínimas, pero sí, forma parte de contribuir a la generación de los saberes, ¿no? Okay. ¿Y usted personalmente, aparte del tema de las adicciones, está interesado en algún otro tema? De hecho, me manejo en el campo de la salud y en el campo del desarrollo social, ¿no? Soy catedrático también de Ciencias de la Comunicación, en la Facultad de Ciencias de las Comunicaciones, y ahí estamos trabajando mucho comunicación y desarrollo social, ¿no? Perfecto. Okay. Bueno, usted, por ejemplo, ¿qué problema cree que en México requiere una atención de manera inmediata? ¿Qué problema? Por ejemplo, en la cuestión social o cultural, ¿qué problema cree usted que requiere así como lo primordial? Lo primordial. Ajá. Para usted así que sería como lo más... Hay que atender esto de manera inmediata o no sé. Muy buena pregunta. Nuestra miseria social forma parte también de este reflejo de nuestras miserias económicas. Hay una total desigualdad de entrada en nuestra sociedad en México. Punto número 1, ¿no? Las condiciones materiales de vida también determinan, sí, las condiciones de salud. Las condiciones materiales de vida y las procuraciones económicas también determinan los niveles de educación. O sea, tú y yo somos afortunados porque la sociedad nos formó en una institución pública, ¿no? Pero hay muchos que no son afortunados y que tienen que estar chambeando y estudiando, ¿no? Muchos menos están ahí en las instituciones privadas. Entonces tenemos un problema de miseria social en varios componentes, ¿no? Una miseria social que tiene que ver con estas carencias de infraestructuras económicas, ¿sí? De acceso a la educación, de acceso a la salud, aunque constitucionalmente sea un derecho humano como tal, ¿no? La realidad concreta te evidencia otras cosas, ¿no? Tenemos un gran problema ahí que forma parte o reflejo, causa o consecuencia. Podría ser un poquito complejo esto, pero esto que estamos viviendo, ¿no? El respeto a nuestras propias autonomías, el respeto a la propia democracia, el respeto a la participación activa, vamos a decir en este caso de los estudiantes, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Es un estado de salvajismo, ¿no? Directamente. Entonces, ese es un gran problema. Entonces, esto es altamente preocupante, las condiciones de estructura social. Entonces, es un poquito complejo reducirlo a un solo problema. Sí, es como una parte de un todo, por así decirlo. Es una parte de un todo, ¿no? Pero habla de una fragmentación de nuestras sociedades, ¿no? En esos modelos neoliberales, ¿no? Que habla de la pauperización de las relaciones humanas, que habla mucho de que poco a poco el Estado, ¿no? Se está haciendo un lado para que la injerencia o la decisión de las sociedades caiga en pocas manos, ¿no? Okay. Son cuestiones altamente autoritarias, ¿no? Por ejemplo. Y por ejemplo, usted como psicólogo, ¿cómo intervendría en esa problemática que me menciona? Yo creo que hay un escenario, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su propia trinchera. Y vuelvo al punto que te había comentado al inicio. Lo que yo sé, lo que yo como, se lo debo a la gente, a la sociedad. Sería una irresponsabilidad de mi parte no contribuirle a esa gente que con sudor paga sus impuestos haciendo juguitos en las esquinas, ¿no? Es como robarle a ellos. Me daría vergüenza, ¿no?
me da vergüenza. Exactamente. El compromiso social tiene que ver entonces con lo que yo como, que lo que tengo se lo debo a la sociedad, se lo debo a la universidad, ¿no? La universidad solamente gestiona, administra y procura los saberes, pero yo regreso ahí, ¿no? Si regreso ahí, regreso en cualquier escenario, ¿no? Y si estoy en este escenario, yo trabajo en ONGs, por ejemplo, y estoy en este escenario, desde esta trinchera, entonces podemos hacer la posibilidad de cambio, ¿no? Hay un fragmento que habla Humberto Eco, no sé si lo ubiques, Sí. y dice Humberto, palabras más, palabras menos, ¿no? Es importante proponer una suerte de una guerrilla simbólica, ¿no? Es decir, no es tanto que yo ponga dinamita, a no ser que tenga mucha lana, ¿no? Y compre Televisa y cambie los medios de comunicación como lo tiene el INE, ¿no? A no ser que tuviera estas posibilidades, ¿no? Son maneras, ¿no? También de hacer cambios radicales. Pero los medios, te voy a poner ese ejemplo, ¿no? Los medios de comunicación también tienen receptores. ¿Y qué ondas con nosotros, no? Entonces hay que generar modelos de digerir lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que transitamos. Tiene que ver mucho en esos escenarios. Y si el consultorio es un escenario de relación social, si el salir en la calle es un escenario de relación social, si el estar trabajando, entonces lo microsocial también tiene un impacto en las estructuras sociales. No lo olvidemos de ahí. O sea, no emergimos de la nada como tal. Las posibilidades del cambio se dan en cambio de la relación de tu vida cotidiana, tu práctica concreta, ¿no? Tu compromiso, ahí está. Es una contribución de un granito de arena, pero ese granito de arena se puede diversificar, se puede ampliar. Fui parido por una universidad, entonces creo también en los propios universitarios, porque tarde o temprano van a estar ocupando puestos, lugares en instituciones privadas, tal vez públicas, o ONGs. Son estas trincheras, ¿no? Okay. De cambio social. Y, por ejemplo, usted, ¿cuáles cree que son las principales diferencias que encontramos entre la psicología social, por así mencionarlo, respecto con la antropología, con la sociología, con la geografía cultural? Uy. Es un tema un poco no muy sí, definido. ¿no? Ay, caray, ¿no? Pero, por ejemplo, así algún concepto clave que haya entre, por ejemplo, que haga la diferencia entre psicología social con antropología. Estos escenarios, ¿no? De lo complejo que somos, como que disciplinas fronterizas, ¿no? Cohabitamos ciertos lugares. Sin pretender a resolver este gran dilema histórico. Yo pondría en el campo de la psicología social, particularmente en tal vez el teórico que pudiera yo acercarme más, que pudiera dar una definición más o menos cercana, ¿no? Del campo de las psicologías sociales, ¿no? Es Moscovici, ¿no? Particularmente. Hizo mucho trabajo independientemente de la representación social, por ejemplo, o minorías activas, ¿no? Pero Moscovici hace un planteamiento interesante rescatando los principios del cognitivismo, los principios psicoanalíticos, ¿no? Y de una postura también desde las posturas críticas de la escuela de Frankfurt particularmente. Hay muchos otros componentes dentro del campo de la psicología, de lo social, nosotros decimos, ¿no? Lo social. Las escuelas de orientación marxistas psicoanalíticas, ¿no? Particularmente las escuelas argentinas que han contribuido mucho. Entonces, es un poquito difícil, ¿no? Hacer esta diferenciación. Todos tocamos lo relacional, pero ¿qué de lo relacional decimos nosotros, no? Uh-huh. Todos hablamos de la subjetividad, pero ¿qué de la subjetividad como tal, no? Tal vez en esta cuestión, tal vez, ¿no? Y además sería también cuestionable, porque en el plano de las relaciones se manejan simbolismos, ¿no? Generamos mitos, ¿no? En términos de cómo hacemos nuestro propio mundo, ¿no? Los simbolismos, ¿no? Entra ahí en juego con la construcción de las propias culturas, ¿no? Cultura va mucho más allá de estos espacios dados, ¿no? Sino en espacios simbólicos construidos, ¿no? Sí.
por decirlo de esa manera. Somos disciplinas que nos pedimos prestado, tal vez sería ese elemento, ¿no? Somos disciplinas que nos pedimos prestado ciertos tipos de conceptos para hacer nuestras propias definiciones. La psicología le pidió prestado a la medicina para construir el concepto de lo terapéutico. Psicoterapia es una noción prestada, ¿no? La terapéutica no existía como tal, es un constructo, pues, devenido de la propia medicina, y se atribuye entonces ya como un elemento propio de la psicología clínica, ¿no? Quizás tenemos que remontarnos mucho o un poquito más hacia los principios metateóricos que argumentan y fundamentan la psicología. ¿Por qué lo digo esto? No es la psicología, son las psicologías. Con esto te abro otro escenario complejo. A veces nosotros pensamos que en el mundo el psicólogo o la psicóloga o la psicología hace referencia a un solo elemento, pero no es cierto. Es decir, hay psicologías que están orientadas hacia modelos positivistas, ¿no? Hay psicologías que están paridas desde la propia fenomenología, ¿no? Hay psicologías que están paridas de estas posturas posmodernas del lenguaje, etcétera, ¿no? Hay otras psicologías que inclusive hablan de lo transpersonal, ¿no? ¿De qué psicología social estamos hablando? Hay escenarios en que tú y yo podemos compartir principios metateóricos, ¿sí? Hay antropólogos que son más conductistas que los propios psicólogos conductistas, para darte una idea, ¿no? Sí. Vamos a pensar, o sociólogos que utilizan ese principio. ¿Qué es la sociología, ¿no? ¿Qué es la psicología? Nos damos cuenta que es un concepto, un escenario que está en franca construcción como tal, y que de alguna otra vez nos articulamos, ¿sí?, de estas posturas filosóficas, epistémicas, ¿no?, de qué está hecho el mundo. Entonces, si tú me dices la psicología social, yo te digo, pues, ¿de cuál de las psicologías sociales, no? La escuela norteamericana, las escuelas europeas, francesas, las escuelas inglesas, la escuela latinoamericana, la contribución que ha dado bastante Argentina, Chile, Brasil, México. Entonces, esto nos abre un escenario de debate, ¿no? Trato de entender, no sé, pero en el campo de la antropología o de la sociología se mueven diferentes posturas o teorías que pretenden hacer la definición, qué es lo antropológico o qué es lo sociológico. Sí, ok. Bueno, pues solo me queda agradecerle mucho. Eso sería todo, gracias. Muy bien, te agradezco. Y más que una entrevista, pues fue una cátedra y pues le agradezco mucho. Gracias. Que estés bien, muy bien.